realiza este proceso, se llega a lo que se lava, se troza la caña, se saca el jugo y luego de ello se aprovecha, ya que existen diferentes maneras de hacer el ron. Como punto 2 tenemos la extracción de la materia prima. Se añade agua y el jugo de la caña en una temperatura de 28 grados. La melaza debe de quedar de una manera oscura y ligera, como la primera cocción, y luego de esto, este debe de ser filtrado a ello. El tercer punto es la fermentación. Se añade la levadura y esta debe de estar caliente. El cuarto punto es la destilación. Es un proceso químico que debe estar menor que el agua por el alcohol, ya que permite eliminar el estrés, el aldehídos y los ácidos. La destilación en los beliques en una hora de licor empieza a salir por un tubo. Este líquido se lo condensa por una segunda vez y debe de estar en 80 y 90%. Los alcoholes en la actualidad se realizan por un volumen doble. El añejamiento. Cuando el ron está en el barril después de 2 años, el sabor siempre será mejor. Y más de 20 años es perfectamente. Luego viene lo que es la filtración. Cuando el ron ya está, este permite eliminar cada una de las partículas. El último punto es la mezcla y el embotellamiento, ya que este tiene una colección de agua pura y del ron. A ello vienen los tipos de ron, el cual es el ron blanco o plata. Este tipo de nombre por su color transparente o sin color. Es el tipo de ron más joven y menos envejecido. El ron dorado o amber. Es el resultado de mezclar rones blancos con otros más envejecidos y con mayor cuerpo. Tiene un sabor más complejo que el ron blanco, con notas de vainillas y de caramelos. A ello viene lo que es el ron añejo. Este ron también es llamado ron gold, ron rubio o ron amber. Es un ron que ha sido envejecido en barricas el doble durante un mínimo de 3 años. Tiene un sabor más rico y complejo al ron dorado, con notas de maderas y especies. También es un ron más dulce que tiene más sabor, que hereda mayor cantidad de dulzor que suele tener. El ron negro, ron oscuro o ron black es un ron que tiene un nivel de calidad, al igual que el ron dorado. Se añeja en barricas durante varios años, sin embargo el color es más oscuro. Proviene del barril de roble carbonizado, donde envejece con mayor frecuencia. Este ron suele estar un mínimo de 5 años y tiene un sabor muy intenso y complejo, con notas de caramelo, chocolate y frutos secos. Es un ron con mucho cuerpo y sabor. Es por eso que le realiza un ideal para la gastronomía. El ron especiado es un ron al que se han añadido especies como la canela, el clavo o la vainilla. También es un sabor muy específico y se utiliza a menudo en los cócteles. El ron premium. Esta variedad es el ron de más calidad de todos. Se produce a cantidades limitadas y con mucho cuidado en el proceso de elaboración. Suelen ser rones añejos de más de 12 años y se caracterizan por su sabor suave y complejo. Uno de los más famosos y mejores ron. Luego a ello viene con qué tiene su acompañamiento el ron. El ron, a través de un equipo reconocido, ha desarrollado un perfil molecular del ron en 4 categorías. En cada una destacan 6 moléculas dominantes. Por ejemplo, en la categoría solera añeja resaltan ingredientes como la piña, el banano, coco, natilla inglesa, malvaviscos y flor de osmos. En solera de reserva encuentran el jengibre rosa, albaricoque, canela, naranja, sanguínea y el maíz. Mientras que en la solera de gran reserva destaca el higo seco, especies de negro, chocolate negro, melocotón y pimienta negra. Y en solera gran reserva especial se encuentra la piel de naranja, almendras, haba, clavo puro, bahano y una trufa negra. No podemos dudar que un platillo tradicional como el pepillán, que en una receta lleva ajonjolí o especie, puede maridar con un ron que también tenga una molécula arómica de ajonjolí. El objetivo de Francois-Jortier es que los comensales pueden escoger su platillo o su tipo de ron, según la molécula aromática dominante que más les sea de su agrado, así como los chefs puedan experimentar una nueva receta. Por ejemplo, en el mapa se encuentra la canela, el maíz y arándano, que son ingredientes comunes en el platillo tradicional de Guatemala. Por lo que si
litros. Se pueden disfrutar de la mejor manera. El famoso Cuba Libre se hace con ron blanco y bebida de cola. También se puede añadir hielo, gotitas de limón y una rodaja para decorar. El ron blanco para mojito también es muy popular. Solo debe añadir el ron Cogit, algo de hierba buena. En cuanto al ron dorado, de las marcas de ron existentes recomendados, Habana Club, el cóctel cubano llamado cubata, se obtiene de la misma manera que la Cuba Libre. Se obtiene de la misma manera, pero cambiante es tipo de ron, el cual puede encontrar también en cócteles como Adán y Eva, el cubana Matam, el bohemio y el taiki mulata. Como último punto tenemos que para tener el mejor ron debemos de tener los barricas. En sí son obras de arte en equilibrio perfecto de madera de roble, que además es muy resistente. Fueron los pueblos celtas los primeros en curvar la madera, procesos que se realizan aplicándole color, dándole la forma redonda a estos recipientes tan especiales. Existen más de 250 tipos de roble. Los más usados para añadir el ron son el roble americano, el roble francés, el tostado de roble, el tostado ligero, tostado mediano, tostado fuerte. En los sistemas de solera, los rones descansan por muchos años en barricas, en diferentes niveles de tostado.